planta docente, alumnos. Estamos reunidos en torno a una presentación del libro del ingeniero Cárdenas, a quien le damos la más cálida bienvenida a esto. Esta su tierra, señor ingeniero, es un jirón de la patria que ha sido escenario de grandes hazañas históricas. En nuestro suelo se libró la última batalla de independencia y se disolvió también dramáticamente el Congreso de Anáhuac. A él esperaba llegar Morelos para recibir refuerzos y volver a combatir. No logró su objetivo, pero el país, la nación, se formó y fue independiente. También ha sido cuna de grandes legisladores. Por eso tenemos la responsabilidad de que Tehuacán tenga representantes y legisladores legítimos con conocimientos y profunda experiencia. Es el caso de que en 1808 acudió a Cortes de Bayona el primer diputado mexicano que nació en Tehuacán. Del Moral fue hijo de Tehuacán y fue el primer americano que reclamó la igualdad frente a los europeos. Una igualdad que seguimos luchando por ella, como lo expresa bien el libro que vamos a escuchar sus comentarios. Y es tierra de grandes legisladores porque en nuestro lar local nació Pastor Rueda, quien fuera el diputado constituyente en 1917, que tuviera la mejor claridad y capacidad de conciliación para lograr que el artículo 27 constitucional se expresara y contuviera la capacidad para la nación de ser la propietaria originaria de los bienes de la naturaleza, de la tierra y del subsuelo, que fue la base de la reforma agraria y de la expropiación petrolera que realizó Lázaro Cárdenas en 1938. Es ahí donde vemos nosotros, vislumbramos la gran capacidad de los legisladores tehuacaneros. La universidad y el libro en la lucha por la construcción de la libertad, por una democracia progresista, es expresión del conocimiento de la soberanía, la independencia y la autonomía con fines comunes para lograr una nación soberana, democrática e igualitaria, sin pobreza ni desigualdad lacerante. El libro para los universitarios y para todo pueblo es un instrumento de libertad, como bien lo considera Francisco I. Madero, el padre de nuestra evolución democrática mexicana, quien en su libro La sucesión presidencial de 1910 expresó con claridad lo que el pueblo había sido y lo que el pueblo debía ser como nación democrática e igualitaria. Es quien decía que mientras se lleve las armas al pueblo del conocimiento, no hay por qué preocuparnos. Un libro que avisoró y llevó al pueblo a su transformación, abolió la dictadura y estableció
un país con mayor capacidad para enfrentar los retos de su desarrollo. Con el libro Por una democracia progresista se plantea cómo abatir la pobreza y la desigualdad. Nosotros hemos visto que con la pandemia y los males que se enfrentan con la crisis humanitaria, donde se reúnen estos problemas de la pandemia con el desajuste de la economía, la inflación y la falta de empleos, nos lleva al planteamiento de impulsar una democracia progresista, en la, como señala el ingeniero Cárdenas, sea necesario poner como prioridad la creación de empleos, no ser solamente una sociedad que se autoconsuma o consumista en relación con impulsar solamente la satisfacción de las necesidades sin generar ni reponer los capitales necesarios para la producción, para el desarrollo productivo, para la generación de empleos. Es en ese sentido que también se plantea una necesaria reforma fiscal que equilibre los desajustes que causa entre los deciles de la población más de menor rango poblacional con la mayor proporción del ingreso. Es necesario que exista un equilibrio entre los sectores muy ricos pero de poca población y aquellos que son de vasta población y perciben un rango menor de esa riqueza. Eso es un planteamiento fundamental que vamos a escuchar derivado de la plática del ingeniero, como también quería yo cerrar y antes agradecer la presencia de la Universidad Da Vinci con el maestro Rafael en representación del señor rector Julián Germán. Y en ese sentido quiero solamente expresar que una de las demandas que ha venido señalando el ingeniero ha sido que aquellos que se sientan con aspiraciones a gobernar el país en 2024 expresen por qué quieren ser presidentes. Porque el problema que existe en México es que las campañas son derivadas de las decisiones de los partidos que las toman según sus propias normas, pero que el electorado no llega a conocer a fondo los propósitos y las formas que proceden, la capacidad analítica, razonable y de conocimiento que el candidato tiene sobre el país. Es en esa razón que yo subrayo intensamente que modifiquemos la forma de gobernarnos, comenzando por conocer mejor a nuestros candidatos o a los candidatos de nuestra preferencia, para que de esa suerte no entremos a la deriva de encontrar a un empresario corcholatero, que es el único que sí estuvo cerca de las corcholatas, que al gobernar pues rehuye sus obligaciones y termina en un cierto caos en la administración que él era responsable. Creo que la necesidad de examinar el presidencialismo en virtud de las formas en que actualmente se gobierna, dando preferencia al jefe de gobierno y no digo abandonando, pero sí restando importancia al jefe de la nación. Entonces hemos probado ya en este régimen que la importancia del jefe de gobierno es necesaria
y vivimos un cambio político, administrativo, de régimen. Ese sí es un cambio de régimen que nos da pauta a que se impulse una reforma por la transformación del sistema presidencial. Esto lo digo en un sentido personal y asumo esa dicha responsabilidad. Les deseo a ustedes una feliz mañana, porque la van a tener con la participación de los oradores que van a continuar en esta tribuna, y lo que ustedes esperan, al ingeniero Cárdenas. Muchas gracias. A continuación vamos a dar una muy breve semblanza del ingeniero Cárdenas. Él nació en la Ciudad de México el 1 de mayo, es hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos de 1934 a 1940, y de Amalia Alejandra Solorzano Bravo. Es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y obtuvo una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Francia para elaborar su tesis profesional, lo que le permitió realizar visitas a diferentes países de Europa. Fue director de estudios de la Comisión del Río Balsas en 1963. Al año siguiente fue nombrado ingeniero residente de la construcción de la presa La Villita, José María Morelos, sobre el río Balsas, hasta 1969. Posteriormente, en 1970, fue nombrado subdirector general de la siderúrgica, que a partir de 1971 lleva el nombre de Lázaro Cárdenas Las Truchas. Muchas gracias. Primero quiero agradecer la invitación de la Universidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en su sede de Tehuacán, para estar aquí con ustedes esta mañana. Es una distinción la que me hacen y mucho se los agradezco. Agradezco a la doctora Mariana Vaquero esta invitación, y agradezco las palabras de la secretaria de Gobierno y de la diputada que acabamos de escuchar. Pero sobre todo, insisto, agradezco la invitación de esta sede de la Universidad de Puebla en Tehuacán, que me da la oportunidad de estar con ustedes, pero además de estar aquí en esta región importante del estado de Puebla y de nuestro país. El libro que se presenta, el libro que presentamos, es primero les diría que es un proyecto que yo tuve desde muy atrás, allá por el año de 85. Pretendía yo hacer una revisión de cómo estaba el cumplimiento de los objetivos de la Revolución Mexicana, que esbocé en una ponencia, en una reunión que teníamos en Jiquilpan, Michoacán, la tierra de mi padre, pero que se quedó dormido por mucho tiempo. La pandemia me dio la oportunidad de tener tiempo para trabajar, y lo que resultó es este libro, Por una democracia progresista, que primero hago una revisión histórica muy ligera, no profunda, no pretendo en este caso hacer una relación histórica amplia, sino una relación de cuáles han sido las distintas contribuciones para conformar, para configurar la democracia en nuestro país. Creo que la primera contribución importante arranca de la guerra de independencia, y creo que son dos contribuciones muy importantes. Primero, la abolición de la esclavitud que decreta Hidalgo en los primeros tiempos de la lucha por la independencia, y después los sentimientos de la nación de José María Morelos, que dan paso al Congreso de Chilpancingo, que orientan al Congreso de Chilpancingo, y después a la formulación de la Constitución de Apatzingán. Son estas, yo diría, que por cierto es el inicio
de nuestra historia constitucional. La Constitución de Apatzingán, los sentimientos de la nación y la Constitución de Apatzingán, considero que son el inicio mismo de nuestra historia constitucional. En la Constitución de Apatzingán se delinean algunos de los derechos ya de la gente. El derecho a la libertad de imprenta, sobre todo, el derecho a hablar, a discutir, a imprimir, está ya establecido en esta Constitución, que no alcanzó a ser vigente en el territorio de todo el país, y que desafortunadamente, pues al poco tiempo de que esta Constitución haya sido expedida, murió Morelos, y fue derrotado Morelos, justamente como señalaba Antonio Tenorio, muy cerca ya de estas tierras. Después se hace una revisión de las contribuciones que dan el acto de la Federación Mexicana, que es el antecedente de nuestra Constitución de 1824, donde se delinean también, donde se apuntan también ya una serie de derechos que, pues yo diría curiosamente, no pasan a la Constitución de 24. La Constitución de 24 es más bien un reglamento amplio de cómo deben operar los tres poderes, pero no tiene, más allá desde luego de la declaración de independencia, esto es reiteración de que México era ya un país independiente de España, no tiene un contenido en cuanto, yo diría, a contribuciones de carácter democrático, más allá desde luego de establecer el que México sería una república federal. Es ahí donde se instituye que nuestro país se desarrollara como una república federal. Al mismo tiempo que empiezan a darse estas a expedirse estos documentos fundamentales para la vida del país, empieza también, se afloran también con la guerra de independencia muchos de los conflictos que se generaron por el despojo de tierras, que empiezan con la colonia, tierras de las comunidades indígenas, tierras de los pueblos, y que se prolongan a lo largo de la vida republicana del país. Esta lucha por la tierra viene desde el inicio de la independencia, donde se empiezan a reconocer el derecho de los pueblos y la circunstancia de que habían sido despojados por los distintos cacicazgos, los intereses políticos, y posteriormente ya en la vida independiente por las haciendas y los cacicazgos políticos también. Pero esta es una lucha que se prolonga, pues yo diría que a lo largo de todo el siglo XIX. Hay varios intentos de diversos pensadores, diversos actores políticos, porque se reconocieran los derechos de los pueblos y se les reivindicaran estos derechos y se les devolvieran las tierras a los pueblos y a las comunidades despojadas. Esto, de hecho, no se cumple y no se logra a lo largo de todo el siglo XIX y principios del propio siglo XX. Aparte de esta señalamiento, vienen las luchas en realidad por constituir, por conformar la república. Esto es regresándome un poco, tenemos principalmente la guerra con Estados Unidos, que hace que se pierda la mitad del territorio nacional, y viene después la dictadura de Santana, una de las, si la última, el último gobierno de Antonio López de Santana, la revolución de Ayutla y la constitución liberal de 1857. Este es muy importante porque ahí sí ya se apuntan pues una serie de derechos de la gente. Ya no solo está consignado el derecho
de imprenta, el derecho a hablar, a discutir, sino también se establece la libertad de conciencia. Es quizá una de las contribuciones más importantes de los liberales que encabezó en su momento Benito Juárez, donde hay pues realmente un conjunto, un grupo muy importante y muy valioso de políticos que conformaron ya una república muy distinta a la que se tenía anteriormente. Previo a la Constitución de 57 están las leyes de reforma. Las leyes de reforma que yo destacaría, principalmente la de desamortización de los bienes de las comunidades, tanto religiosas como civiles, y posteriormente a la Constitución de 17, la ley de libertad de cultos, ya expresamente. Esto pues es, yo diría, una de las contribuciones más importantes a nuestra democracia, a la conformación de la democracia en nuestro país, que libera las conciencias, genera muchos conflictos, pero al final de cuentas se impone. Voy después yo diría, al antecedente más importante de la Revolución Mexicana. Aparte de luchas concretas, aparte de diversos escritos importantes, está el programa del Partido Liberal Mexicano, que encabezó Ricardo Flores Magón, y donde se apuntan prácticamente yo diría los principales contenidos que irían a dar a la Constitución de 1917. Estalla la Revolución Mexicana en 1910, Madero encabeza la lucha, se prolonga en la Constitución de 17, se concreta el proyecto que pretendía desarrollar la Revolución Mexicana. Y la Constitución de 1917, aparte de recoger todos los derechos que concedía ya la de 57 al conjunto de nuestra población, al conjunto de la ciudadanía, agrega los derechos sociales, principalmente el derecho de los campesinos a la tierra y los derechos de los trabajadores en el 123 constitucional. Hago después una rápida revisión de otras contribuciones también a nuestra democracia. Las experiencias de gobierno, ya de gobiernos surgidos de la Revolución Mexicana, como el de Salvador Alvarado en Yucatán, donde reparte tierras de los hacendados enequeneros a un grupo importante de lo que eran peones de las haciendas enequeneras, donde se lleva a cabo el primer congreso feminista, exaltando los derechos de las mujeres y equiparándolos a los que ya estaban reconocidos a los varones. Y el gobierno también que surge de Alvarado, de Felipe Carrillo Puerto. Son dos experiencias de gobierno local que pues yo diría marcan algunos temas que posteriormente tendrían que ser tomados, o que posteriormente fueron tomados muchos años después de esto. Salvador Alvarado nos da hace una importante revisión de la situación del país y propone incluso llegar a un socialismo de Estado, lo cual también impulsa en su momento Felipe Carrillo Puerto en el corto periodo en que encabeza el gobierno de Yucatán. Después hago
revisión del gobierno de Lázaro Cárdenas, el impulso de la reforma agraria, de cómo se llega a la expropiación petrolera, el impulso a la educación popular, la creación del Instituto Politécnico Nacional y otras instituciones importantes. Y la última parte del libro, bueno, antes de esto también hago una breve revisión de las desviaciones que tuvieron gobiernos que se proclamaban surgidos de la Revolución Mexicana, pero que en su gestión se dan episodios que yo diría contradicen la letra y el espíritu de la propia revolución. Ahí están. Ahí tenemos, yo diría de manera muy destacada, pues las huelgas ferrocarrileras de los finales de los años 50. Tenemos de manera muy seria, muy grave, los acontecimientos de 1968 que están justamente pues recordándose y conmemorándose en estas fechas. Y estos son hechos sucedidos en gobiernos que se decían surgidos de la Revolución Mexicana, pero que al final de cuentas actuaron en contra, en muchos sentidos, en contra de lo que la propia revolución y el espíritu de la revolución había tratado de desarrollar en nuestro país. En la parte final del libro, es el capítulo más largo, no son el mayor número de páginas en el libro, pero sí es el capítulo más largo. Hago una revisión de cuáles son los problemas que tenemos actualmente. Este libro está escrito en el 2020 principalmente, pero yo diría que muchos de estos problemas siguen vivos y siguen siendo los que más están aquejando a nuestro país. Uno de ellos, sin duda alguna, es la desigualdad social. Si recordamos que el valor fundamental de la democracia es la igualdad, pues estamos muy lejos de tener igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley, frente a la propia sociedad, frente a las oportunidades de mejoramiento que puedan ofrecerse a partir de la acción pública. Tenemos todavía en este sentido pues un sector muy importante de la población en condiciones de pobreza y número de habitantes en condiciones de pobreza que han aumentado por lo menos en 10 millones de personas en los años de gestión de la actual administración. Tenemos también en una revisión de la política económica, esto es, hace más de 20 años que el país prácticamente no crece o crece con mucha lentitud. Se atraviesan las crisis del 2008-2009, las caídas del crecimiento en 2008-2009 y desde luego la caída muy severa que tuvimos en el 2020, producto en parte ya de la pandemia, pero producto también de políticas que yo llamaría equivocadas. Nuestra economía no ha crecido y cuando no crece la economía pues dejan de generarse empleos, dejan de crecer, de aumentar las actividades productivas y esta ha sido una consecuencia que hemos venido viviendo en el país por lo menos desde pues finales de los años 80 o principios de los años 80 del siglo pasado y que se ha venido prolongando. Tenemos en este sentido, ha habido señalamientos de gente de muy distintas posiciones políticas, con diversas visiones económicas, pero todas estas visiones, estas propuestas que se han hecho desde diferentes posiciones políticas, han venido señalando que hubiera sido deseable y hubiera sido necesario que se pusieran en práctica lo que los economistas llaman
políticas contracíclicas, esto es, políticas que nos permitieran que la economía creciera en términos generales y por lo tanto ese crecimiento derivara diversos beneficios de carácter social. Esto desafortunadamente no se ha logrado poner en práctica este tipo de políticas y tenemos por lo tanto hemos tenido un muy bajo crecimiento económico y tenemos todavía la perspectiva de un muy bajo crecimiento este mismo año, y frente a los problemas y crisis que se están dando también a nivel internacional, las previsiones para el año próximo es que nuestra economía prácticamente no crecerá. Entonces esto es muy grave porque pues vamos a seguir aumentando los problemas de carácter social y no tendremos una verdadera expansión de nuestra economía. Uno de los problemas que en este sentido se han tenido es la falta de recursos del Estado, del gobierno, la falta de recursos del Estado para invertir en todo lo que se requiere para impulsar el desarrollo. Esto es, tenemos una de las recaudaciones más bajas en nuestro continente, en América, particularmente en América Latina. Tenemos una de las recaudaciones más bajas si nos comparamos prácticamente con cualquier país de la OCDE, a donde México pertenece o participa, y también desde diversas posiciones políticas y con distintas visiones económicas se ha venido recomendando que se ponga en práctica una reforma fiscal en el país, una reforma fiscal que grave más a quienes más ingresos obtienen, que descargue, que quite cargas fiscales a quienes menos ingresos tienen y que permita por lo tanto que el Estado cuente con los recursos necesarios para impulsar el desarrollo. Recordaría también que desde los años 80, fines de los 80, principios de los 90, se dijo que la mejor política industrial es que no hubiera política industrial y por lo tanto no ha habido un impulso por parte de los distintos gobiernos para aprovechar los distintos recursos que tiene el país, los muy valiosos y muy diversos recursos que tiene el país, para extender las cadenas productivas, para integrar mejor nuestras cadenas productivas y por lo tanto, pues para a través de esto generar empleos, etc. Ahora, una reforma fiscal progresiva, como la plantean quienes conocen de estos temas, pues requeriría no solo imponer más cargas a la gente, a las empresas, al ciudadano o a las empresas, sino que sería muy importante que se supiera a dónde se quiere llevar o a dónde se quiere invertir lo que se obtenga en exceso a lo que se viene obteniendo. Y uno de los planteamientos que yo me permito hacer es que tendríamos que aparte de este compromiso político y público que se hiciera diciendo los ingresos en exceso que se vayan a obtener van a ir preferentemente a tales o cuales sectores, a educación, a salud, a nuevas industrias, etcétera, agricultura. Bueno, tendríamos también que pensar en un sistema de planeación nacional para el país. Hoy tenemos una disposición, una reforma constitucional que se hizo allá por el 82, donde se establece que al inicio de cada sexenio, en los primeros 6 meses de cada sexenio, se tiene que formular el Plan Nacional de Desarrollo. Se viene haciendo desde 1983 y sexenio tras sexenio, en algún momento, se da a conocer que se ha venido elaborando el Plan Nacional de Desarrollo. Pero lo que ha quedado muy claro es que no sabemos
si a alguno de esos planes se le ha dado cumplimiento. No sabemos por qué no se ha dado cumplimiento a mucho de lo que señalaban los planes de desarrollo. Y yo me imagino que sexenio tras sexenio estos documentos pues van a parar a algún buen archivo donde ahí se guardan y nadie les ha vuelto a hacer caso. Necesitamos un sistema de planeación muy distinto, un sistema de planeación donde efectivamente, a partir de una propuesta que haga el Ejecutivo, de una amplia consulta con la ciudadanía, una consulta que no se haga como se hacen o como se ha venido haciendo en algunos casos en estos gobiernos que han pasado, donde se va a discutir, por ejemplo, el tema de comunicaciones y se hace en una sesión de un día o de unas horas, y pues cada quien lleva ahí su carta a los Reyes Magos, y nadie vuelve ni a hacerle caso a las propuestas que ahí se hacen, ni a hacerle caso a lo que pueda tener el documento mismo del plan de desarrollo. Entonces lo que necesitamos es un sistema de planeación donde haya una verdadera consulta ciudadana, donde se reciban las propuestas que haga la ciudadanía, se revise este plan, se presente finalmente ya con este producto de las consultas una propuesta definitiva de plan de desarrollo que sea aprobado por el Congreso y de cumplimiento obligatorio para el Ejecutivo, y del cual se puedan pues rendir cuentas. Ahora, un plan tiene que decir objetivos, tiene que decir los tiempos de ejecución, tiene que decir quiénes son los responsables, qué recursos se asignan para que puedan ejecutarse lo que ahí se establece, y finalmente quiénes son los responsables de rendir cuentas. Y rendir cuentas quiere decir, se cumplió la meta esperada, se rebasó, habría que ver por qué razones, y que bueno, no se pudo cumplir, habría que ver por qué razones, si es porque no llegaron los recursos a tiempo, si es porque hubo algún fenómeno meteorológico, o si es simplemente porque no hubo capacidad para cumplir, y eso requeriría, pues en su caso, pues sanciones a los propios responsables de haber llevado a cabo la ejecución. Este es un sistema que considero nos está haciendo falta para ordenar nuestro desarrollo, para evitar desperdicios, para saber qué es lo que se tiene que hacer. En fin, me parece que este sería el complemento de todo lo que se tiene que hacer en el terreno económico y social. Tenemos también pues se hace un repaso breve ahí también. Tenemos un sistema educativo que no tiene la calidad que debería tener. Existe, de acuerdo al tercero constitucional, la obligación de que todo el mundo pase, todos los niños, los jóvenes, desde el jardín de niños hasta la media superior, esto es hasta la preparatoria. Lo cierto es que está, yo diría, razonablemente cubierta la primaria, con calidades muy disparejas en zonas urbanas frente a las rurales, en distintas partes del país con respecto a otras, etc. Y esto tendría también que mejorarse, darle la calidad necesaria. Andamos con una cobertura deficiente desde el jardín de niños, la propia secundaria y desde luego la preparatoria, y yo creo que si un Estado socialmente responsable tendría la obligación de tener entre sus prioridades el cumplimiento de este mandato constitucional. Además, hay una reforma al tercero constitucional de 2019, donde se establece que la educación que imparte el Estado, se reitera, será laica, gratuita y de calidad, y donde se dice también que el Estado, así nada más,
se hará cargo de la educación superior. No se dice en qué, no se establece cuáles son las obligaciones del Estado respecto a la educación superior, y ahí me parece que lo que estaría faltando es que el Estado garantizara tanto el acceso como la permanencia de todos aquellos que cumplan con los requisitos académicos justamente en la educación superior. Y frente a la situación actual, esto querría decir mejores presupuestos, más aulas, maestros bien capacitados, más laboratorios, etcétera, si es que se quiere cumplir con este mandato de carácter constitucional. Yo diría que por el estilo estamos también en materia de salud. Tenemos necesidad de efectivamente mejorar nuestros sistemas de salud, tenemos necesidad de pensar en la salud, pero también en otros derechos, de universalizar la seguridad social. Esto lo estamos planteando también, la necesidad de universalizar la seguridad social, de modo que esto llevaría a que la persona, cualquier persona, cualquier mexicano, pudiera tener efectivamente seguridad social, pues atención a la salud, higiene en el sitio de trabajo, pensión, etcétera, pero desvinculado del sitio de trabajo. Pues no podríamos tener un sistema de seguridad social como el que tenemos actualmente, que solo está para el que está asignado a un puesto de trabajo. Tendría que ser un sistema de seguridad social que dependiera en términos generales del presupuesto del país. Por esto también lo estamos planteando también la necesidad de un enfoque distinto en el combate a la inseguridad, a la violencia que tenemos por todo el país. Y ahí me parece que de gobierno a gobierno se han venido repitiendo los mismos esquemas. Esto es, se combate a la criminalidad, a la delincuencia organizada en las mismas formas de un gobierno a otro, y por lo tanto con los mismos resultados insatisfactorios de un gobierno a otro. Esto me parece que obligaría, simplemente por racionalidad, por objetividad, a cambiar las estrategias y las formas como se ha venido combatiendo a la delincuencia. Creo que sería necesario, pues esto habría que dejarlo también a quienes conocen estos temas, pero que sería necesario una mejor investigación, una mejor inteligencia, como se dice, una mejor equipamiento del cuerpo al que se asigne el combate a la delincuencia, una mejor capacitación, un mejor entrenamiento de este cuerpo, y creo que esto tendría que venir acompañado de una acción del Estado y de la sociedad que diera presencia permanente al Estado y la sociedad en todas y cada una de las porciones del territorio nacional. Hoy uno de los problemas que se tienen es que municipios importantes y muchos territorios del país están controlados por la delincuencia. Entonces me parece que la única forma de ir barriendo a esa delincuencia, de ir expulsando a esa delincuencia de los sitios que controlan es sí con el combate directo, pero también con una acción permanente, como digo, del Estado y de la sociedad a través de mejores escuelas, mejores clínicas, proyectos productivos, proyectos culturales, en fin, de modo que estas buenas acciones fueran desplazando aquellas que son de carácter nocivo en una u otra forma. Pero esto requiere pues de una acción en todo el territorio nacional, y me parece que esto sería necesario, y aquí lo señalo en el libro. Yo creo que esta acción en contra de la delincuencia
no debiera encomendarse a un cuerpo militar, que debiera ser un cuerpo pues asignado a autoridades de carácter civil. Creo que esto es parte de lo que se tiene que discutir públicamente en estos tiempos, pero creo que sería pues mucho mejor que tuviéramos un cuerpo bien capacitado, que combatiera también de manera prioritaria no solo al narcotráfico, que se combate, yo diría, de manera prioritaria, sino que tuviera que atacarse también a otros delitos, y esto con inteligencia se pueden detectar los cómo, que combatiera a otros delitos que afectan, yo diría, de manera más directa al conjunto de la población. Los secuestros, la trata, la extorsión, los cobros del piso, etcétera, etcétera. En fin, esto es lo que está en este libro, que yo los invitaría a leer, que además termino pues invitando a una discusión. Esto es lo que ahí se señala, desde ningún punto de vista debieran verse como verdades absolutas. Son invitaciones a discutir, a que muchos pensemos por dónde están las mejores soluciones a los problemas del país, a que podamos, entre muchos, elaborar un proyecto de nación tras el cual pudiera formarse una mayoría social y política para llevarlo a la práctica. Es una invitación pues al debate, una invitación a la reflexión colectiva, una invitación a que todos, muchos, pensemos por dónde están las principales soluciones a los problemas que a cada uno de nosotros nos afectan en forma más directa. Y de nueva cuenta, mi agradecimiento a la Universidad de Puebla, en su sede de Tehuacán, por darme la oportunidad de estar con ustedes y por hacer esta distinción de mi persona. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y a continuación la doctora Mariana Bartero va a hacer entrega de unos reconocimientos y adelante, doctora. Ingeniero, con todo cariño, con todo respeto y admiración, a nombre de nuestra rectora, la doctora Lidia Cedillo Ramírez, le hacemos llegar estos presentes de parte de nuestra universidad, con mucho cariño, y bueno, que se lleve también parte de la artesanía hecha por mujeres, que es el barro bruñido, y pues nuestro barro bruñido de los Reyes Metzoncla, con mucho cariño. Y agradecerles, presidenta, presidenta del partido y diputada, que bueno, que nos ha apoyado también bastante dentro de lo que es el campus, y bueno, secretaria, muchísimas gracias, y hacerle llegar el agradecimiento al señor gobernador. Muchísimas gracias. Hacemos la entrega del reconocimiento al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través del Complejo Regional Sur, otorga la constancia por haber participado en la presentación del libro Por una democracia progresista en el marco del segundo Congreso Internacional de Ciencias Políticas, aproximación crítica y discutiva desde las Américas. Muchísimas gracias.